y has estado también en la función pública, por lo tanto sabrás de cuáles son el grado del debate que se puede llegar a producir dentro del Consejo Deliberante por este tema, ¿no? Digo, ¿quién gana la pulseada, Augusto? Porque los consultan, pero parece como que el hecho estuviera consumado. Bueno, no lo sé. Nosotros recibimos una primer consulta del bloque del Frente de Todos y acto seguido se convocó al Consejo Asesor Urbanístico que lo integran no solo las dos instituciones que vos mencionaste recién, CAIP y Colegio de Arquitectos, sino otra serie de instituciones comunitarias que están previstas por ordenanza. El otro día, el viernes de la semana pasada, estábamos presentes solamente estas dos instituciones. Yo concurrí en representación del CAIP y el arquitecto Bóscolo en representación del Colegio de Arquitectos. Nosotros ya habíamos adelantado nuestra posición con una nota que habíamos alcanzado unos días antes para conocimiento de los concejales de ambas bancadas y de los propios funcionarios del Ejecutivo, en la cual, producto de una reunión que habíamos tenido con los colegas locales, llevábamos una posición por unanimidad de absoluto rechazo a esta pretensión de compra-venta de una calle pública, nada más y nada menos que la continuación de la Rambla norte de Ostende, que bueno, tiene un altísimo valor paisajístico, apenas se la ponga en valor, no en las condiciones lamentables que se encuentra hoy, pero eso no es culpa de la calle, ni mucho menos de los vecinos, ni de la comunidad, digamos. Allí tiene que haber una acción mucho más decidida en cuanto a la preservación del espacio público y su puesta en valor por las autoridades municipales, entendiendo que, por supuesto, hay restricciones presupuestarias, no se puede hacer todo a la vez, pero digo, eso no habilita a la pretensión de un particular para hacer un negoción, entre comillas, comprándose la avenida Costanera, porque con el mismo criterio le vendemos la avenida del Mar Y sí, a algún frentista y de una UTS o de un hotel. Claro, Juntamos claro. los mangos entre todos y nos quedamos con un pedazo de la Avenida del Mar. Ya la O la canché, no. Costanera Es mucho en eso. Cariló, o la Costanera en Valeria, pero es la misma situación urbana, no te creas. El hecho de que no esté abierta al tránsito vehicular por una cuestión de altimetría y porque habría que barrer con ese primer cordón medanoso, que bueno, todos saben que es un ecosistema frágil desde el punto de vista ambiental, pero el hecho de que no la abras al tránsito de autos no quiere decir que no le puedas dar otros excelentes usos públicos, como una rambla de paseo peatonal, como una bicisenda que interconecte las localidades de Pinamar por la Costanera. Claro. Digo, tenemos un montón de propuestas a debatir apenas los funcionarios municipales estén abiertos a ese intercambio de ideas. Por otra parte, Augusto, ¿cuánto vale una calle y cómo se hace para evaluar? Mirá, había sí una tasación, pero nosotros en principio planteamos esta cuestión que no es una cuestión de precio, así le hubieran puesto el valor real que No, pero tiene por el eso, mercado. mi pregunta es cómo se mide eso, porque es un espacio público, digamos, una calle. Exacto, digamos, lo que tiene que hacer, si pretenden avanzar con esta idea, el Consejo Deliberante es primero desafectarla como espacio público, porque es una calle, como bien decís vos, claro. y está dentro de las facultades legales del Consejo, nadie lo desconoce, la ley orgánica de las municipalidades los faculta para tomar una decisión así. Ahora, eso no quiere decir que la tengan que tomar, lo mismo que la legislación vigente le permite a cualquier particular hacer una petición ante las autoridades, como la que hizo este grupo, Energy Group, pero eso no quiere decir que del otro lado, quienes han sido votados para defender el interés público tengan que hacer lugar a ese pedido del particular. Lo evaluarán y según su mejor criterio resolverán. Nosotros lo que hicimos en la reunión del viernes fue acercarles a los concejales y a los funcionarios municipales presentes allí los argumentos que desde el punto de vista técnico, urbano, ambiental, nos hacen estar absolutamente en desacuerdo con la venta de ese tramo o de cualquier otro tramo de la calle Costanera o Rambla, como se llame según la localidad, o Avenida del Mar. Incluso sobre cualquier calle pública. Debe haber muy pocos municipios en la provincia de Buenos Aires que venden sus calles, por más que la legislación los habilite. Es muy distinto plantear, para financiar
un proyecto, te doy dos ejemplos. En el año 2016 nosotros votamos por unanimidad la ordenanza 4801 que pretendía llamar un concurso nacional de anteproyectos para un nuevo centro cívico municipal que agrupara no solo las dependencias municipales, sino las provinciales y nacionales, allí frente a la Redonda, en el límite entre Pinamar y Ostende, entendiendo que había que promover esa descentralización del microcentro, había que dar un lugar que tenga accesibilidad plena al Consejo Deliberante, que no lo tienen en el lugar donde hoy funciona, y para eso lo facultábamos, por eso lo pongo como ejemplo, facultábamos al Ejecutivo a enajenar bienes municipales pero de dominio privado. O sea, el municipio hoy día tiene, y están todos enlistados y digamos, ¿Cuál sería, por ejemplo, Augusto? Hay, te diría que decenas de lotes en Pinamar Norte y en Cariló, que son todos de zonificación residencial unifamiliar, que tienen un altísimo valor inmobiliario y que hoy están juntando yuyo, porque no van a tener ni ahora ni en el futuro ningún uso público, porque así no podés construir una escuela, una sala de primeros auxilios, un jardín maternal, porque no es zona y porque además no lo requieren esos sectores, digamos, urbanos del partido. Ahora, eso es una cosa y vender una calle es algo muy distinto. Es otra, sí, totalmente distinta. Igualmente, volviendo al tema y hacemos este apartado, debería de hacerse con un concepto, con una ordenanza especial que cancele la utilización del dinero de la venta para fondos comunes, digamos, ¿no? O sea, hay que darle un formato especial a la venta de estos lotes. Es decir, bueno, sí, lo que se venda va a un fondo especial, sí, para... Normalmente se crea un fondo afectado, si no es perder para patrimonio, que no vaya digamos, ¿no? Claro, para que no vaya a gastos corrientes, justamente. Claro. En ese sentido, sí, es una precaución mínima que entiendo los concejales la habían tenido en cuenta, pero acá lo que está en debate es que realmente ese lugar, ese tramo de la Rambla de Ostende, tiene mucho más uso en el futuro para ofrecer a la comunidad como espacio público que no anexarlo al lote de un particular que es dueño del lote continental y que por ahora es dueño del sector de playa. Digo por ahora porque el municipio tampoco ha iniciado gestiones, hay otra ordenanza que lo faculta para ello, para retomar como espacio público la playa de Ostende, que es la única que le falta reconvertir. Si una muy buena iniciativa tuvo la actual gestión fue haber, haberse hecho cargo del reformado el Frente Marítimo con la decisión política que eso involucraba, y a ojos vistas fue un éxito para todos, incluso para los propios concesionarios. Pero también es cierto que han sido ellos quienes hicieron el aporte económico y el Estado todavía no ha hecho nada en materia de mejoramiento, más allá de una pequeña intervención en la Avenida del Mar entre Bunge y el Muelle. Digamos, había que también llamar un concurso nacional de anteproyectos para remodelar la Avenida del Mar, había que hacer el desagüe colector pluvial para que no se siga infiltrando agua dulce en la playa. Digamos, había muchas cosas para hacer por el Estado municipal que pasados 6 años todavía no se ha hecho ninguna. Entonces, nosotros planteamos y traemos al debate como una reflexión desde el punto de vista profesional y urbano, estas cuestiones, previos a tomar una decisión de esa magnitud, como es vender una calle pública. En última instancia, si están decididos, y lo pusimos como alternativa, porque aparentemente por la intervención que tuvieron algunos de los ediles del oficialismo, había casi una decisión tomada en ese sentido, no así del bloque de la oposición. Pero bueno, lo que les planteamos es que si están... Sí. Cuando lo decís así, con esto. Suena durísimo vender una calle pública. Claro, es que es así de duro, no hay vuelta, digamos, no, en esto no se puede andar con medias tintas, o estás de acuerdo o estás en desacuerdo en vender. Por más que los fondos, el destino sea noble de esos fondos, no importa eso. Sí, claro, porque también, y así la pagaran el precio que realmente vale, si es que le podés poner un precio, porque ahí había... No tiene precio. No, y desde el punto de vista de paisajístico y ambiental, no lo podés mensurar. No tiene precio porque no hay punto de comparación.
Ahí no- había una tasación que encargó el Ejecutivo, donde había un arco por demás amplio, que en primer lugar planteaba un valor de mercado entre 450 y $1.000 el metro cuadrado. Pero cuando el Estado habla de dólares, habla de dólar oficial, o sea que está refiriéndose claro, a la mitad del valor real. Y por otra parte, de ese amplio arco que te decía, habían tomado $500 el metro, es decir, 50 por sobre el mínimo y no 50 por debajo del máximo. Podrían haber dicho, bueno, tomamos 950, no, habían tomado 500. Pero no, nuestra posición no es discutirles el precio, porque en realidad, Claro. como decimos, eso no tiene un valor tangible. Sino cortar por lo ancho, es ¿se puede o no se puede? O sea, Tal no, cual. Y en última instancia, lo que les planteamos como alternativa de solución, si pretenden avanzar dándole ese beneficio a ese particular que peticiona, al menos que no lo hagan con una resolución definitiva, como es una compra-venta, desafectándola del espacio público, y plantear una figura como la concesión. Pero como no se ha hecho. no se sentó un precedente, digo, similar con esta que era un corredor público, este lote que estaba entre el edificio que ahora se anexó al casino nuevo, que quedó como un espacio de explotación, si bien de circulación, pero Es un paseo, es digamos. un paseo privado, digamos. O sea, En realidad no sé privado, que hayan sé. no creo que hayan formalizado, Raúl, Julio, esa cuestión, por lo menos que yo esté al tanto. Pero eso es vale la misma reflexión. Una cosa es que vos concesiones un espacio público a cambio de determinadas condiciones, pero que tiene que mal, cumplir el particular que se ve favorecido. No conozco que ya hayan tomado una decisión similar en esto. ¿Digo mal o eso es un trazado que pertenece al ejido público? Sí, claramente es un espacio público no vehicular, pero sí es un pasaje peatonal, claramente. Sí. Bueno, pero digo, no conozco que hayan comprado. Entonces. No, creo que no lo han comprado. Claro, no es la misma figura. Y ni siquiera sé si han formalizado una concesión. Nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas superadoras donde el capital privado invierta en función de mejorar y hacer atractivos un espacio público, pero de ninguna manera que se vendan esos espacios. Y en todo caso que las condiciones en las cuales se entregue en concesión por X cantidad de años, 5, 10, lo que corresponda según cada caso en particular se trate, pero que el Estado municipal y la comunidad se vea beneficiada, no solo el particular. En este caso, si fuera esa la decisión a adoptar de beneficiar a Energy Group, como mínimo que le den una concesión, pero no que le regalen, no regalen, que le vendan la tierra. Entre comillas, sí. La venta implica la autoridad total para poder construir, o sea, claro. entraría dentro de las generalidades de un terreno privado, público o comercial. No, el secretario de Planeamiento que estaba presente en la reunión, si bien estaba de acuerdo con avanzar en la idea, por lo menos no manifestó una posición similar a la nuestra en cuanto a oponerse a que se avance en la venta, sí aclaró que no se le están otorgando indicadores urbanísticos para que puedan construir. Los particulares ¿Seguiría manteniendo el valor de una calle entonces? No, porque quieren hacer una piscina, que no es ninguna construcción blanda. ¿Van a construir? Sí. En el futuro, y si le aprueban algo que no estaba en debate en esta oportunidad, lo que está en debate es si la desafectan como calle pública para poderla vender o no. Después, más adelante, lo que pasa es que una vez que la desafectaste, el Estado pierde su autoridad, su autoridad sobre esa franja de terreno. Y lo otro que advertimos finalmente, que es una cuestión legal, pero que no nos parece menor en este debate, que ya el asesor legal municipal lo dice en su dictamen, nosotros quisimos ponerlo con mayor énfasis, es que toda esa franja de terreno, que no casualmente se ha comprado en bloque y después se han ido vendiendo porcentajes, de acciones, de cesión de acciones sobre el total, pero nunca parcelas definidas, porque simplemente eso es un loteo para la audiencia que tiene 100 años, que es de 1914, y no existía la legislación de uso de suelo, que en la provincia es del año 77,
o algunas otras que tienen que ver con el Código de Aguas, que son un poquito posteriores, pero digo, con la legislación que tenemos hoy me refiero a 40 años atrás, no es algo de ahora. ¿Estás hablando de los cualquier- 13 kilómetros o 12, 8, no me No, acuerdo no, cuánto era? estoy hablando solamente de los 3 kilómetros del frente de Ostende privado, entre comillas. Ujú. Cualquier pretensión de mover un lote allí, una fracción para generar lotes más chicos, o anexar una calle a uno de los lotes existentes, automáticamente lo agarra a las restricciones al dominio que tiene la ley de uso de suelo, que plantea claramente que los primeros 150 metros desde la línea de ribera son de uso público, de manera que no podrían formalizarlo y el municipio se metería en un flor de berenjenal si termina vendiendo una calle que después el particular no puede incorporar a su patrimonio y por lo tanto va a terminar en un juicio, cuestión que nos parece que es totalmente evitable. Está bien. Bueno, Augusto, ¿qué plazo considerás esto va a estar definido? No lo sé, porque los tiempos legislativos los manejan los propios ediles. Nosotros tenemos aparte- la tranquilidad que fuimos el viernes Y pasado expresaron. llevando la voz Claro. Está bien, de la Pero aparte lo unanimidad decide de los la colegas. mayoría, Sí, como, sí. como pasa siempre. O sea, va a salir aprobado. Sí. Bueno, esperemos que no, esperemos que por ahí nuestra aporte sirva en alguna medida para reflexionar y por ahí para rever alguna posición de alguno de los ediles. Nosotros descartamos que todos opinan con la mejor buena voluntad. Lo que ocurre es que no tienen por qué ser especialistas, ningún concejal, en todos los temas a tratar. Y si algún aporte podemos hacer desde el punto de vista técnico, urbano o ambiental, bueno, nosotros estuvimos y estamos dispuestos a seguir conversando y buscarle una alternativa que sea superadora a esta cuestión. Pero esto tiene que haber un ida y vuelta, digamos, tiene que haber un modelo de gestión que sea abierto a la participación de la comunidad, de los vecinos. También es cierto que la ciudadanía, no te digo en pleno verano, cuando está todo el mundo ocupado en sus cuestiones de temporada, pero a partir de ahora deberíamos todos, como vecinos comunes, digo, involucrarnos en este tipo de cuestiones porque los gobiernos pasan y Seguro. La el macana patrimonio queda. de la municipalidad, claro, el patrimonio es permanente, entonces no podemos perder la avenida costanera. Nos Está parece clarísimo. francamente un disparate. Augusto, gracias. Abrazo. No, gracias a ustedes, un Muy abrazo. amable. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, Augusto Rizzo, el arquitecto.